Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy, viernes 31 de octubre, iniciamos este especial de Halloween 2008 de Radio UNIAC y Ciudad Maldita. Especial que ya se ha hecho una tradición en esta frecuencia universitaria. Soy Jorge Herrera y estaré junto a ustedes acompañándolos, celebrando esta mítica y enigmática tradición, la celebración de Samhain, la celebración de Halloween. Tenemos bastante material que compartir con ustedes, mis amigos, con ustedes, amantes del misterio y de lo paranormal. Pero esta noche no estoy solo. Cuento nuevamente con la presencia de mi colega, el señor Víctor Saavedra. Buenas noches, amigo mío. Hola Jorge, buenas noches. Es realmente emocionante estar nuevamente transmitiendo a través de la frecuencia de Radio UNIAC. Como tú bien mencionas, tenemos bastante información para el día de hoy, acompañada naturalmente de buena música y una que otra sorpresa. Así es, y queremos mencionar a nuestros queridos auditores que también contamos con la presencia de un invitado especial esta noche. Exactamente, don Rodrigo Ferrá de El Megáfono, que está ahora con nosotros y bueno, él quiere presentarse, así que Rodrigo, te cedemos el micrófono. Hola Jorge, hola Víctor, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado acá a Ciudad Maldita. Primero que nada me presento, soy Rod Ferrada del Megáfono de Chile de Radio UNIAC. Feliz, contento de estar invitado una vez más acá ya, bueno, aquí en más profundidad, Ciudad Maldita, un programa que, bueno, ha sido precursor, pionero de lo que es el radioteatro, de la resucitación del radioteatro de terror, un género que está desaparecido, un poco durmiente hace varios años, desde varias décadas, así que, bueno, ustedes lo sacaron de esa latencia. Sí, bueno, feliz de estar acá en esta noche de Halloween, en esta víspera de Halloween, el 31 de octubre, una noche que nosotros sabemos es, bueno, la antesala de las varias tradiciones que vienen desde Europa, que se han repartido, que, bueno, es la antesala al Día de los Muertos, que es mañana, o el Día de Todos los Santos, mañana 1 de noviembre. Bueno, con bastante miedo también de estar acá y creo que, bueno, este programa que siempre ha tenido la facultad de lograr que me asustarme bastante cuando lo escucho en la noche, cuando estoy solo en la casa, es un placer estar acá presente hoy día y bueno, poder a ver si lograr asustar a algunas personas ahí también con este terror psicológico que hacemos acá en Ciudad Maldita y bueno, estos radioteatros maravillosos. En los controles contamos nuevamente con un viejo amigo y colaborador del programa, el señor José Miguel Carrizo. Antes de comenzar a tratar el tema en particular de esta noche, retomaremos una práctica habitual de nuestro programa, el glosario paranormal. Esta noche conocerán los significados de un personaje en particular, un personaje al cual muchos rinden culto este día, Satanás. Hoy les leeré los distintos nombres que se les dio a este oscuro personaje a través de la historia. También llamado Luzbel. Mefistófeles, nombre más reciente de Satanás, universalizado por Fausto, representa el proceso de pérdida de fe y fijación en lo concreto, de acuerdo con un sistema moral relativista, consecuencia de la revolución industrial y científica. Pudieron apreciar entonces los significados de este oscuro ser, al cual, como mencioné antes, seguidores y fanáticos rinden culto esta noche.
Y ahora, vayamos con el tema que vamos a tratar en profundidad el día de hoy. Los neopaganos. ¿Quiénes son? ¿Qué realizan? ¿Cómo se les reconoce? ¿Qué relación los asocia a esta fecha en particular? Permíteme comenzar, Jorge, porque tengo algo de información recopilada yo al respecto. Los neopaganos son personas que conforman movimientos espirituales modernos, inspirados en formas de religiosidad anteriores al cristianismo. El neopaganismo se relaciona también con los nuevos descubrimientos de las teorías sistémicas y también con la ecología, volviendo a valorar la relación así con la naturaleza. ¿Tiene que ver esto con lo que se conoce como Wicca? Efectivamente, Jorge. La Wicca fue dada a conocer por el autor y ocultista inglés Gerald Gardner. Esto lo dio a conocer durante los años 50 del siglo pasado, del siglo XX. En sus libros, Gardner aseguraba haber sido iniciado en un conventículo secreto por brujas británicas, y que según él ellas mantenían el culto heredado de la antigua religión, que tras siglos de persecución por parte de algunas religiones cristianas, especialmente por la Iglesia Católica Romana. Bueno, estas afirmaciones de Gardner se apoyaban públicamente en las investigaciones sobre la brujería como tradición y, bueno, como heredera de religiones precristianas, expuestas principalmente por Margaret Murray y, bueno, entre otros. La teología de la Wicca gardneriana puede definirse como un biteísmo que integra dos divinidades principales arquetípicas de la brujería europea: la diosa o la señora, que es una expresión divinizada del principio femenino y diosa de las brujas, y el señor o dios astado, que está inspirado en los antiguos dioses de la caza, particularmente el Cernunnos céltico. Su símbolo principal es la estrella de 5 puntas, dentro de un círculo llamado pentáculo, que representa los 4 elementos de la naturaleza: aire, fuego, tierra y agua, más el espíritu. Esta estrella, así como la entera religión, no tiene relación con lo que se conoce hoy como satanismo. A finales de los años 60, la Wicca gardneriana comienza a difundirse en Estados Unidos. En ámbitos contraculturales y feministas tienen gran acogida sus bases mitológicas y su cosmovisión, por el énfasis en la imagen femenina de la divinidad como diosa madre y el rol predominante de las sacerdotisas. El feminismo radical norteamericano encontró un punto de partida como alternativa al cristianismo patriarcal. Aparece así un importante movimiento de carácter más liberal, espontáneo y menos jerárquico que lo establecido en las formas tradicionales de la Wicca. En los grupos de Wicca diánica feminista se deriva hacia un monoteísmo femenino, en el que la diosa asumía la predominancia como gran seatrix de la naturaleza, tomando además como inspiración otras teorías sobre los cultos neolíticos a la gran diosa, como los de la antropóloga Marija Gimbutas. Es una religión que es seguida mayoritariamente por gente amante de la naturaleza, que apoyan la existencia de un equilibrio entre la feminidad y la virilidad, esencialmente habitantes de núcleos urbanos. Sus fiestas principales están situadas en tramos X distantes del año, celebrando tales fiestas en relación con cada estación solar del año. Como se puede apreciar, es de aquí donde derivan estos diversos grupos que en la actualidad se dan a conocer directamente como neopaganos y celebran fielmente estas festividades. Esto como en el caso de Halloween, que es una mezcla de tradiciones más o menos antigua y que tiene su propia versión en muchos países. Sin embargo, el Halloween que se ha hecho famoso es el que celebran los norteamericanos. Gracias a las películas de Hollywood, ellos han sabido exportar como nadie una festividad cuyas señas de identidad han terminado siendo los disfraces y las calabazas. Y claro está, el culto al terror y a la muerte. Aunque en realidad los primeros en celebrar esta fiesta fueron los celtas, que eran habitantes antiguos de Gran Bretaña, que hacían su primitivo Halloween cada 31 de octubre. Por aquel entonces la fiesta estaba dedicada a Samhain, dios de los muertos, en honor al inicio del año oscuro celta, a la vez de ser la noche en que los druidas se ponían en contacto con los difuntos y seres del más allá.
Esa noche en particular marcaba el final del año y toda la comunidad lo celebraba. Bueno, para más información los invitamos a que descarguen del podcast del sitio podcaster.cl el primer especial de Halloween que realizamos. Tú bien recuerdas ese Halloween, Jorge, ¿cierto? Así es. Déjame decirte, Víctor, que es muy interesante toda esta información. Estoy seguro que muchos de ustedes, amigos radioyentes, están comprendiendo mejor, conociendo un poco más sobre esta enigmática y, por qué no decirlo, oscura festividad. Estamos de vuelta. Estás escuchando el especial de Halloween 2008 de Ciudad Maldita y Radio UNIAC. Víctor, anteriormente nos pedías que retuviéramos el nombre de Aleister Crowley. Nuestros radioyentes quieren saber, ¿quién era este personaje? Aleister Crowley, el mago oscuro, el que algún tiempo fue propietario de The Boleskine House, que conocía como la casa o el palacio Boleskine. Quise hablar de este personaje, Jorge, ya que también es un precursor de una conocida corriente neopagana que actualmente existe y realiza celebraciones justamente en esta fecha, la AA. Aleister Crowley fue hijo de un millonario galés, Edward Crowley, fallecido en 1886. Pronto quedó huérfano y heredó una gran fortuna. Fue criado por dos tías solteras que pertenecían al mismo grupo religioso que sus padres, los hermanos Plymouth, una denominación evangélica conservadora y muy puritana. Estudió en Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre y lejos de su familia. De esa época datan sus primeros ensayos, novelas y poesías eróticas. Llegó a ser un célebre ocultista conocido en los medios esotéricos como Baphomet, uno de los nombres mágicos que adoptó. Dos de sus obras más renombradas son Magic in Theory and Practice, Magia en Teoría y Práctica, y el Liber al Bell Legis, el libro de la ley. Ingresó en el templo Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, Hermetic Order of the Golden Dawn, donde escaló rápidamente los grados iniciáticos inferiores y se enfrentó con otros miembros de la misma, como William Butler y S. L. MacGregor Mathers. Abandonó dicha orden y creó la organización ocultista Astrum Argentum, la AA, llegando también a ser cabeza visible de la OTO, Ordo Templi Orientis. También fue miembro honorífico de otras sociedades secretas. Se retiró a Escocia cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso lago Ness. Esta es la conocida y misteriosa casa llamada Boleskine House. Crowley llamó iluminísimo científico al sistema que desarrolló para la AA. Para divulgar las enseñanzas del mismo, publicó, con la ayuda de varios colaboradores, la serie de revistas llamadas El Equinoccio, The Equinox. El lema del iluminismo científico es: el método de la ciencia, el objetivo de la religión. En este lema, conforme aclara el mismo Aleister Crowley, si se interpreta correctamente, está expresado todo. Entre datos importantes conocidos, se sabe que Crowley fue el que sugirió a Churchill el signo de la victoria. Estos serían los dedos índice y corazón en forma de V, que este último usaba tan a menudo, diciéndole que era un signo de poder que les haría ganar la Segunda Guerra Mundial, y publicó un pequeño panfleto que contiene poemas relacionados con el tema. En estado de mediumnidad, Crowley afirmó que recibió de una entidad los conocimientos para hacer el libro de la ley. Esto de una entidad preterhumana llamada Aiwass o Aiwass. Este fue un punto culminante en su vida, ya que decía que había vivido para recibir este don. Crowley estaba en el Cairo con su esposa Rose Keeley en los días 8, 9 y 10 de abril de 1904. Entre el mediodía y la 1 de la tarde recibió un capítulo por noche.
Este libro proclama la ley de Telema, voluntad en griego, para el nuevo eón de Horus, que comenzó en 1904 con la recepción del texto y reemplazó al eón de Osiris. En los textos de los telemistas se cuenta como primer año, en 1904, en vez del año de la era común, y se les añade las posiciones diarias del sol y la luna. Dos de las frases más conocidas de este libro son: haz lo que tú quieras, será el todo de la ley, y amor es la ley, amor bajo voluntad. Más tarde fundaría la abadía de Telema en la población de Cefalú, en Sicilia. La cultura telémica fue un adelanto increíble para el tiempo de Crowley. Fue algo similar a lo que más tarde sería el movimiento hippie, con su mezcla de libertad sexual, experimentación con todo tipo de drogas, meditación, mezcla de cultos orientales y occidentales, entre otras cosas. Algunas de las razones por las cuales se consideraba a Crowley como un hombre perverso eran su bisexualidad y la experimentación con drogas. Muchas personas conocidas, entre ellos cantantes y actores, siguieron las enseñanzas de Crowley al pie de la letra. Podemos encontrar a gente como el pintor Austin Osman Spare, que luego crearía a su vez el movimiento Sos Quia Cultus, el director de cine y escritor hollywoodense Kenneth Angers, así como el mismísimo Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin. Su vida y obra también influyeron en personajes como Anton Szandor LaVey y un sinfín de ocultistas y satanistas. Cabe recordar que Anton Szandor LaVey es el fundador de la Iglesia de Satán, iglesia que actualmente sigue vigente. Bueno, Rodrigo, ¿qué te pareció este pequeño resumen acerca del mago negro Aleister Crowley? Bueno, interesante mientras esperamos acá en estas vísperas de Halloween, en esta noche misteriosa, oscura, tenebrosa y alucinante, ¿no? Donde pasan tantas cosas. De hecho, el hecho de estar acá en este ambiente frío y sí, la verdad sí, oscuro, sí, o sea... no hay nadie en Uniac a esta hora. Son pocos los que pueden gozar de este privilegio de hacer un programa en vivo una noche como esta. En todo caso, no puedo negar que me da miedo mirar, o sea, todo está de verdad oscuro, la única luz que está acá es la que tenemos nosotros. Ves a Aleister Crowley venir por el pasillo. Bueno, me parece interesante todo esto, un personaje parecido tal vez a Lovecraft, lo que es el uso de la magia, de también un poco de magia negra, espiritismo, y todo este ocultismo y estas órdenes secretas, y bueno, queda también para ver teorías de conspiraciones y cosas así, leyendas que como lo que contabas recién de que en el guardia hacia la casa de la gran mansión del Crowley, que uno sintió una pezuña que pensó que era el mismo demonio en persona. Sí, o sea, de hecho, lo que vamos, bueno, o sea, la cosa es que el lugar, o sea, el pueblo de Foyer y la casa Boleskine, dicen que todo ese sector en el Highland de allá de Escocia quedó embrujado, quedó maldito, y fue porque justamente Aleister Crowley, cuando empezó a iniciarse con estos ritos, se entusiasmó demasiado que a veces no dormía, no comía, se dedicaba solamente a eso, y dejó abierto un portal que en esa zona entraban cosas de otro plano. Exacto, o sea, dejó algo abierto ahí y empezaron a aparecer bastantes cosas. De hecho, hasta el día de hoy hay grupos y personas que aseguran ver seres como bastante extraños por la noche en los bosques, que uno se da cuenta que es un ciervo, pero pucha, un ciervo que camina en dos patas como humano. O sea, son cosas bastante cercano a lo que es la mitología del Satán tradicional. Exactamente. Y como Crowley también se metía en este tema, bueno, es como relacionarlo es de fácil. hecho, las brujas cuando hacían el aquelarre justamente aparecía un personaje, un macho cabrío de pie, o sea, caminando y hablando con los ojos rojos, bastante rojos, y se ponía a hablar, se ponía a interactuar, o sea, era una cosa
era una cosa bastante tétrica. Y todo esto es parte de la magia que tiene esa parte de las Highlands de Escocia. Mencionábamos también que está cerca eso donde está el lago Ness. Sí, pues, está justamente al frente. La gente va a visitar al lago Ness y pasa por alto la existencia del Palacio Boleskine. Bueno, en todo caso, igual el Palacio Boleskine ahora es un terreno privado, o sea, una casa privada, y no se le permite el acceso a periodistas ni a nadie. O sea, han ido personas a tratar de hacer entrevistas, de tratar de comunicarse con las personas, aunque sea para sacar fotos, y no se permite. Empezado a hacer recorridos turísticos, algo. No se puede, porque es una casa privada, y de hecho para llegar a la casa Boleskine tú tienes que atravesar el bosque, ir por la parte de atrás. O sea, es una complicación increíble. Anda a hacerla de noche. Te sale más fácil, de hecho, ir a un cementerio que está cercano, que por cierto, bueno, es la pequeña sorpresa que les vamos a tener el día de hoy, ¿sí o no, Jorge? Que es un pequeño radioteatro que hemos hecho así, armado a la rápida para esta noche de Halloween, que no podía faltar. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con el especial de Halloween 2008 aquí en Radio Unia. More victims and plan on more than just the 4 murder charges filed today. Confirm earlier reports of cannibalism. The building was a scene of ghoulish slaughter. A large kettle on the stove which held boiled body parts. Identified more victims and killed even more. Plan on more than just the 4 murder charges filed today. Had sex with some of his victims before he killed them, and that he was also a necrophiliac.
Continuamos con el especial de Halloween 2008 de Ciudad Maldita y Radio UNIAC, la mejor frecuencia online universitaria. Y como siempre, tenemos una sorpresa preparada para ustedes, queridos amigos. Esta historia ocurrió en una fecha como hoy. Los dejamos con el ritual. Hola, ¿alguna novedad? Nada, hombre. Tan solo ver pasar el tiempo. Y no es chiste. Todo el mundo está afuera buscando notas interesantes y nosotros aquí en temas sociales. Chicos, por favor, en mi oficina, ahora, rápido. Madrid, 27 de octubre de 2001. Un aviso de última hora genera pánico en la vieja y prestigiosa Gaceta de la ciudad. Aseguran que el 31 de octubre, en un ritual neopagano, se harán sacrificios humanos. Estos se celebrarán en un viejo cementerio ubicado al sureste del lago Ness, en Escocia, a las afueras de un lugar conocido como The Boleskine House. A ver, pero no entiendo, o sea, una nota de ese estilo es un poco extraña para lo que hacemos. Además, tener que viajar hasta... Esta oportunidad es única y no quiero que la pierdan. Parten ahora mismo para allá. Martes, 30 de octubre, 11 de la noche. Discretamente hemos llegado al pueblo de Foyers. Estamos en la época final del equinoccio. Al llegar aquí pude apreciar una bella aurora boreal. Sería lo único bello de este lugar. El día es oscuro, una densa niebla rodea al pueblo, como si tratara de proteger o ocultar algo. Las nubes oscuras que cubren el lugar también han sido un enigma. ¿De dónde han salido? ¿El lugar está maldito? Son los mitos y rumores que hemos escuchado de vecinos de las Highlands, cercanos al pueblo. Los habitantes son callados y miran con cierto desprecio al forastero. ¿Qué cosas han ocurrido aquí? ¿Todavía aquí con tu grabadora? Francisco, tenemos que prepararnos. Nuestro guía ya se contactó. Está confirmado. Va a ocurrir mañana. Los dos periodistas, discretamente, han llegado al pueblo de Foyers, ubicado al lado opuesto del lago Ness. La Gaceta se puso en contacto con un guía turístico. Este los llevará y situará en el lugar preciso en donde ocurrirán los hechos. El guía les comenta que la policía está al tanto y que tomarán las medidas necesarias para que no se dé el macabro acto. Javier y Francisco pasan el día encerrados en el hotel. Solo les queda esperar. Sin embargo,
Francisco tiene ciertas sospechas de todo este acontecimiento y teme que esto termine mal. Miércoles 31 de octubre, 9 de la noche. Halloween, el día de las brujas, día del aquelarre mayor. Francisco y Javier van por un sendero oscuro, un sendero compuesto por matorrales y figuras amenazantes, acompañado solamente por la linterna que lleva nuestro guía. Cubre la luz con un trapo verde oscuro. Según él, la luz es menos notoria de esa forma. Provee poca luz y el ambiente a nuestro alrededor se hace cada vez más aterrador. Noto algunos claros en el bosque, espacios que en la hierba por alguna razón no han crecido. Puede que esto suene a locura, pero juraría que esos claros los hicieron adrede, los hicieron para practicar aquelarres y sacrificios. Silencio. Mierda, ¿qué fue eso? El guía apaga la linterna, le dice unas palabras al oído a Javier. El rostro de Javier se pone pálido y su rostro se ve espantado. El guía se interna en la oscuridad. Exactamente, se dirige al lugar de donde provino aquel ruido. En ese mismo instante, Javier le hace señas a Francisco para que avancen rápidamente. Ambos se internan en la oscuridad, en aquel sendero. Por más que Francisco le pregunta a Javier, este no responde. Francisco entonces empieza a temer aún más por su propia vida. De la noche. Los hombres llegan detrás de un cementerio. Ambos esperan en silencio a que ocurra algo. Al ver todo tan tranquilo, Javier decide ir a investigar. Francisco no encuentra que sea una muy buena idea. Sin embargo, Javier convence a este de que se coloquen en distintos lugares para sacar fotografías. Francisco entonces lentamente se mueve a través del camposanto.
Miércoles 31, 11 de la noche. Aún no puedo ver si hay alguien en el lugar. Parece que el gran evento no va a ocurrir hoy. ¿Por qué Javier no quiso decirme? Somos amigos de hace bastante tiempo. Debería confiar un poco en mí. Un grito deja paralizado a Francisco. Al parecer, los sacrificios y torturas comenzaron. Silenciosamente, Francisco se dirige al lugar. En eso, se detiene y se agacha. Nota a lo lejos una figura enorme que avanza hacia una vieja cabaña. Nota que la figura parece una especie de chivo gigante, pero camina como un humano. La figura se detiene un momento. En eso, mira fijamente hacia donde está Francisco. Francisco rápidamente se oculta y trata de mantenerse calmado. De pronto, siente que la figura avanza hacia el lugar en donde está. Empieza a escuchar voces y ruidos extraños a su alrededor. Francisco no para de temblar. Siente que ya ha llegado su hora. En eso, una voz humana llama a la criatura. Es el guía. Ve que la criatura y el guía entran dentro de la pequeña cabaña. Francisco se dispone a avanzar cuando violentamente lo agarran por la espalda. Son oficiales de la policía. Mientras lo detienen, la policía avanza directamente a la cabaña. Parece que él no ha sido el único que se ha percatado de aquel extraño acontecimiento. Al parecer, por alguna razón la policía no puede entrar en la cabaña. Parece que no tiene puerta. Puedo ver que uno se mete por una ventana. Ahora todo es silencio. Pasan algunos minutos, hasta que sale el policía que entró al lugar. Su rostro no es muy alentador. Francisco se dirige rápidamente al lugar. La policía al comienzo lo detiene. Él explica que es periodista y que estaba junto a un amigo cubriendo la nota. Los policías lo dejan entrar. Francisco entonces entra a la cabaña acompañado de otro policía. Al entrar, nota que hay un hombre completamente despedazado. Es su amigo. Es Javier. No hay manera. No hay forma en que pueda explicar algo de esto. Siempre me consideré escéptico ante este tipo de temas. Quizás el destino quiso que aprendiera a abrir mi mente. Abrir mi mente. Abrir mi mente y aceptar que hay cosas que no se pueden explicar.
que el mal existe y que en cualquier momento se puede manifestar. En un pueblo como Foyer, o en una ciudad como esta, una ciudad que a mi parecer está maldita. Ahora vamos a ver lo que te saqué. Ahora. Brujería en México. Santería en las islas del Caribe. Neopaganismo en los Estados Unidos y en Europa. En cualquier forma que se exprese, todas estas prácticas tienen una raíz común: el satanismo, la adoración a Satanás. Para José Andrade, oriundo de El Salvador, el satanismo significaba algo más que todo lo demás. Significaba poder. Poder para controlar, poder para dirigir, poder para vengarse. Sin embargo, su aceptación en la escuela de Satanás no dependía de su propio entusiasmo, ni tampoco de la decisión de su maestro. Según el ritual, el primer requisito para José era escribirle una carta al mismo Satanás, detallando las razones por las que él quería unirse a esa escuela. La solicitud contiene 3 espacios en blanco, que se espera estén llenos si uno ha sido aceptado. José dejó la carta en un lugar aislado, en un lugar que nadie conocía. 7 días después, regresó. Mi sorpresa fue cuando extendí aquella hoja de papel y me di cuenta que los 3 espacios estaban llenos. Dijo el profesor, bienvenido a la escuela. Eres uno de los aprobados. Uno de los aprobados. A partir de ahora... Así empezó la peligrosa jornada de José Andrade, un oscuro descenso hacia los 7 niveles del satanismo y más allá. El nivel 2, no se puede continuar el proceso sistemático de enseñanza a no ser que el individuo haya pactado con Satanás. Como parte del proceso, José y los otros estudiantes se aferraron a la lista de promesas, un libro de ocultismo en el que Satanás jura eterna fidelidad a sus discípulos. Nuestro libro dice: ¿estaré yo solo alguna vez en la vida? Nunca. Yo, Satanás, te desampararé y te dejaré solo. Estamos todos ante la presencia de Satanás. Cerremos los ojos. Satanás está aquí. Había llegado el momento. Satanás les demandaba ahora un juramento de lealtad que José hizo con gusto. Yo me sentí orgulloso de ser pactado con Satanás. Dentro del nivel 3, el estudiante tiene que hacer un ceremonial, un ritual demoníaco. Y este ritual es necesario hacerlo en un cementerio. Pero algo le molestaba a José. Un pequeño detalle de la ceremonia parecía poner en duda la invencibilidad del poder de Satanás. Dice el manual de ocultismos que para el ceremonial de 7 noches en medio de 4 cruces en el cementerio hay que investigar. Hay que estar completamente seguro, 100% convencido, que bajo ninguna de las 4 cruces seleccionadas para el ritual esté sepultado el cadáver de un evangélico protestante. Queriendo saber el porqué, José cuestionó a su maestro. Apégate a las enseñanzas. No me es dado responderte. En 7 noches consecutivas, José completó el ritual. Pero había algo más. 3 días después de ese ceremonial, el estudiante busca a un amigo más íntimo que tenga y deben de ir a un lugar solitario. Y dice el manual que de 3 metros de distancia el amigo ha de dispararle todos los proyectiles de un revólver al pecho del estudiante. José le confió su vida a su medio hermano, quien era menor que él. Pero este adolescente, por miedo a matarlo, rehusó obedecer. José le explicó luego que si el ritual era ejecutado siguiendo cada detalle, el poder satánico lo protegería de los disparos. Y había un detalle más en el ritual demoníaco. Pero si el amigo, una vez concientizado, no quiere cumplir con el requisito, uno debe de quitarle la vida y tomarse toda la sangre de él, no menos de 21 tragos.
En el último disparo, José se desmayó y su hermano escapó creyendo que lo había matado. Pero eso no fue así. Por el contrario, José había pasado al cuarto nivel. El nivel número 4 trata del desarrollo de la facultad y del poder mental. Como una demostración del poder potencial de la mente, el maestro de José llevó un perro a la clase. Ahora, dijo el profesor, vean lo que yo puedo hacerle a este animal. Y en menos de 30 segundos el perro huyó y cayó muerto, vomitando sangre por la boca y por las orejas. En poco tiempo, José también desarrolló la capacidad mental para romper y mover objetos usando solo el poder de su mente. Pero al pasar exitosamente del cuarto al quinto nivel y más allá, una duda, pequeña pero persistente, seguía molestándolo. A él nunca se le permitió usar sus crecientes poderes como satanista contra un evangélico. ¿Por qué? ¿Qué poder mayor que un satánico tiene un cristiano? José dejó esas dudas a un lado. Ahora ya había pasado por los 7 niveles requeridos y asumió el papel de maestro por sus propios méritos. El poder que tenía sobre los estudiantes y sobre el mundo en el que vivía parecía ser absoluto, hasta que recibió la noticia de que su mejor estudiante había renunciado al satanismo y se había convertido al cristianismo. Yo sentí un deseo de venganza, pero no contra él, sino contra el predicador que estaba. José fue a la iglesia esa misma noche con intenciones de destruir a aquel pastor, si no físicamente, al menos psicológicamente. Lo extraño fue que yo apliqué contra él y aquel hombre seguía con toda autoridad leyendo. No había ni la menor perturbación. Yo apliqué la segunda vez, me puse en pie y aún de pie hice el tercer intento contra el predicador. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dio ningún resultado. Entonces me quedé frustrado, confundido, queriendo huir, pero ya no había por dónde. Por primera vez en 5 años, José experimentó el fracaso como satanista. De repente, el pastor pidió a la congregación que se acercaran al altar para orar. José fue tomado por sorpresa y fue empujado por la muchedumbre hacia el altar. Mientras aquel pastor, aquel predicador oraba, en mis espaldas comenzaron a caer gotas de agua. Levanté mi vista al techo, pero no había ninguna lluvia natural. Cerré mis ojos. Y cuando yo cerré mis ojos, posó una mano aquí. Yo no sé si fue la mano del pastor, la mano del predicador, la mano de Jesús o la mano de un ángel, no sé. Lo extraño fue que en el momento que esa mano posó en mi espalda, yo pude experimentar lo que nunca antes en mi vida había experimentado. Un poder extraordinario. Un poder que me hizo caer de rodillas. Y así descubrió José el secreto del poder cristiano. Descubrió que Dios es amor y que Dios quiere y es capaz de perdonar a todo el que se humille ante Él arrepentido y que busque a Cristo por libertad. Yo estaba consciente de que aquel camino era mejor. Y lo más bello es que yo había por primera vez empezado a sonreír, a tener paz. Después de pocas semanas de que José confesara públicamente a Cristo, empezó a sufrir ataques de poderes demoníacos, pero Dios, ahora el soberano en su vida, lo mantuvo seguro y a salvo. Significa entonces que Satanás, aunque se ahogue y aunque se desespere queriendo hacernos daño, no puede. Porque ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y nuestra vida está protegida en la sangre de Jesús y con el sello del Espíritu Santo. Se abren paso en un devenir de oscuridad. El mundo tenebroso cobra fuerza y nosotros nos entregamos a las artes diabólicas,
a contactar con los seres oscuros, a modificar nuestra comprensión acerca de un tema trascendente como es el de la existencia del diablo, el mal supremo por excelencia que capta nuestros pensamientos, posee nuestros cuerpos y se aparece ante el hombre con infinidad de vestiduras y ropajes. Nada podemos hacer para enfrentarnos a las fuerzas oscuras, simplemente ser testigos directos de su poder, de su magnificencia. El hombre, el ser humano, puede contactar con el diablo, con el demonio, con Satanás, Lucifer, Astarot, Belial, Surgat, Gulán, mediante el pacto tenebroso, el pacto diabólico. Con solo una gota de nuestra sangre podemos firmar ese documento que nos va a asociar al universo de las tinieblas. Es el pacto diabólico lo que confería a la brujería su carácter herético. Las brujas no eran ajusticiadas por haber asesinado a los hombres, sino por haber mantenido esa relación directa con el mundo de lo demoníaco, con el universo de la perversidad. Una de las primeras descripciones sobre el pacto demoníaco la encontramos en la obra de Johannes Nieder, Formicarius, que data de 1435. Allí se hace alusión a un joven que muere en la hoguera por brujo. Primero, un domingo, antes de bendecir el agua, el futuro discípulo debe ir con sus maestros a la iglesia, donde reniega de Cristo y su fe, del bautismo y la Iglesia católica. A continuación debe rendir homenaje al Magisterulus, es decir, al pequeño maestro, pues así, y no de otro modo, llaman al demonio. Después bebe de una botella que contiene un líquido extraído de niños asesinados, una vez hecho lo cual, se dispone a concebir y guardar en su interior una imagen de nuestras artes y las normas fundamentales de esta secta. En The Mystery of Witchcraft, el misterio de la brujería, Thomas Cooper reproduce un ritual evangélico. La bruja debe firmar un pacto solemne en la casa de Dios, dar testimonio de su sometimiento a él, el diablo, renunciando a sus anteriores alianzas con el Señor. Normalmente, esta ceremonia sigue un orden. Satanás ocupa blasfemamente el lugar en que se dan los santos oráculos. Primero, exige al prosélito que reconozca el pacto, haciendo que repita la fórmula: yo, nombre, reconozco que me he entregado a Satanás
bajo tales condiciones, para que disponga de mí según su voluntad. Segundo, una vez hecho el reconocimiento y a modo de testimonio del sometimiento, Satanás ofrece el trasero a su vasallo para que se lo bese. Quinto, para la confirmación se celebra otra ceremonia que consiste en dar varias vueltas a la pila bautismal y negar la Trinidad y, sobre todo, la salvación por la mediación de Cristo, así como renegar del bautismo. Los doctores de la Iglesia estimaron la importancia que tenían las artes adivinatorias, tachándolas de satánicas o diabólicas. Es lo que hizo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Los teólogos hicieron una clara diferencia entre dos tipos de pactos establecidos con el mal. Por un lado, teníamos el pacto tácito o privado, y por el otro, el explícito o público. Se hablaba de pacto tácito o privado cuando una bruja mantenía relaciones con el diablo de forma indirecta. Necesitaba del apoyo de otra bruja para sostener su pacto. Y después hay otra clasificación, el pacto público o explícito. En el pacto público, las brujas trataban de acercarse al demonio bajo determinadas fechas, en momentos concretos, y lo hacían no solo observando su aparición, sino manteniendo un amplio diálogo con el príncipe de las tinieblas. El poder de la oscuridad se extendió en las ciudades, en los rincones de nuestro globo. En su obra Compendium Maleficarum, Guacho nos habla de las diferentes partes de la ceremonia. Primero, negación de la fe cristiana, donde Guacho nos ofrece un juramento representativo. Reniego del Creador del cielo y la tierra. Reniego del bautismo. Reniego de la adoración que antes rendía a Dios. Me adhiero al diablo y solo en él creo. Pisotear la cruz, acto que acompañaba al juramento, fue, desde la antigüedad, una parte importante de este ritual. Segundo, el diablo volvía a bautizarlos imponiéndoles otro nombre. Tercero, eliminación simbólica del crisma bautismal, óleo consagrado y mezclado con bálsamo. Cuarto, renuncia a los padrinos y asignación de otros. Quinto, entrega de una prenda de vestir al diablo en señal de sometimiento. Sexto, juramento de lealtad al diablo en el interior de un círculo mágico trazado en el suelo.
recordemos al rabino Lau, cuando, con las artes diabólicas, propone dar vida a la estatua de arcilla que ha construido con sus manos. El golem cobrará vida después de que el rabino Lau haya arrebatado la palabra mágica a Astaroth dentro del círculo. Séptimo. Pedían al diablo que escribieran su nombre en el libro de la muerte. Un libro pérfido, malvado y siniestro, que estaba al alcance de brujos y brujas, de aquellos que osaban acercarse a las fuerzas de la oscuridad. Octavo. Prometían sacrificar niños al diablo. Este punto dio lugar a la leyenda de que las brujas asesinaban a niños menores de 3 años según errores Gazariorum. Noveno. Prometían pagar un tributo anual al demonio que se les asignaba de antemano. Solo servían los objetos de color negro. Décimo. Recibían la marca del diablo en varias partes del cuerpo, como el ano en los hombres y el pecho y los genitales en las mujeres, de modo que esas zonas quedaban insensibles. Las marcas tenían forma variable, de pata de conejo, de sapo o de araña. El diablo solo imponía esta marca a quienes consideraba poco fiables, punto en el que Guacho no estaba de acuerdo con la mayoría de los expertos. Punto número 11. Votos de servicio al diablo. No adorar jamás el sacramento. Destrozar reliquias sagradas. No utilizar jamás agua o cirios benditos. Y mantener en secreto su relación con Satanás, el príncipe de este mundo. Reproducimos un pacto con el diablo entre este y un noble de Pignerole, firmado en 1676. Se trata de un documento fáustico que nos lleva hasta las mismísimas puertas del Averno. Gracias a esta prueba, se condenó y encarceló al caballero en cuestión. Lucifer, te comprometes a entregarme inmediatamente 100.000 libras de oro. Me entregarás 1.000 libras el primer martes de cada mes. Me darás este oro en moneda actual, de modo que podamos emplearlo no solo yo, sino todos aquellos a quienes yo desee dárselo. El oro no será falso. No se deshará en la mano ni se transformará en piedra o carbón. Será un metal acuñado por la mano del hombre, legal y válido en todos los países. Si necesitara una suma elevada de dinero, en cualquier momento o con cualquier fin, te comprometes a entregarme riquezas enterradas u ocultas. No será necesario que las recoja yo del lugar en que se encuentren escondidas o enterradas, sino que me las entregarás tú personalmente, sin crearme ninguna dificultad. En el punto en que me encuentre en ese momento,
para que yo disponga de ellas a mi antojo. Te comprometes a no infligirme daño corporal alguno y a no hacer nada que debilite mi salud. Y por el contrario, a librarme de todo mal y enfermedad humanos por espacio de 50 años. Si, contrariamente a mis esperanzas, cayera enfermo, te comprometes a proporcionarme los remedios necesarios para ayudarme a recuperar la salud lo antes posible. Nuestro pacto entrará en vigor en esta fecha, en el año de 1676, y expirará el mismo día del año 1727. No cambiarás la duración del acuerdo, ni abusarás de mis derechos, ni errarás en el cálculo, como has hecho con frecuencia anteriormente. Cuando expire el plazo acordado, permitirás que muera como los demás hombres, sin deshonra ni vergüenza, y que me entierren honorablemente. Te comprometes a hacer que me acepten y aprecien el rey y todos los aristócratas, hombres y mujeres, de modo que siempre disfrute de su buena disposición y afecto, y me concedan cuanto les pida sin reparos. Te comprometes a llevarnos sanos y salvos a mí y a cualquier otro que yo desee hasta los confines del mundo, por lejos que sea. Harás que domine de inmediato la lengua de ese lugar y que la hable sin dificultad. Cuando haya satisfecho mi curiosidad, me devolverás a mi casa sano y salvo. Te comprometes a protegerme de los daños que pudieran infligirme bombas, armas de fuego y otras armas, de modo que nada pueda herirme corporalmente. Te comprometes a ayudarme en mis relaciones con el rey y a vencer a mis enemigos. Te comprometes a proporcionarme un anillo mágico para que siempre que me lo ponga en el dedo me haga invisible e invulnerable. Te comprometes a dar respuestas completas y verídicas, sin distorsiones ni ambigüedades, a cuantas preguntas te plantee. Te comprometes a prevenirme sobre cualquier conspiración que se prepare en secreto contra mí y a proporcionarme medios y métodos para frustrar tales conspiraciones y contrarrestarlas. Te comprometes a enseñarme cualquier lengua que desee aprender, de modo que pueda leer, conversar y expresar mis opiniones con la misma corrección que si la conociera perfectamente desde la infancia. Te comprometes a dotarme de sentido común, entendimiento e inteligencia para que pueda discutir todos los problemas de una forma lógica y sea capaz de emitir una opinión sensata sobre ellos. Te comprometes a protegerme y cuidar de mí en todos los tribunales de justicia del rey, los obispos y el papa, ante los que tuviera que presentarme. Te comprometes a protegernos a mí y a los míos de todo mal, ya sea a manos de propios o extraños, y de robos y daños. Se me permitirá llevar una vida que respete las apariencias del buen cristiano y a asistir a los servicios religiosos sin que tú te interpongas. Te comprometes a enseñarme a preparar prescripciones médicas y a aplicarlas, administrarlas y dosificarlas correctamente. Si me atacaran o agredieran con ocasión de una riña o pelea, tú responderás al reto y me prestarás ayuda para vencer a mis enemigos. Te comprometes a impedir que alguien se entere de nuestro pacto y acuerdo.
siempre que desee tu presencia, aparecerás ante mí de una forma agradable y amable, no terrible o amenazadora. Te ocuparás de que todas las personas cumplan mis deseos. Debes prometerme que respetarás estas cláusulas, todas y cada una de ellas, y que las cumplirás diligentemente. Si cometes algún fallo, aun el más leve, o si muestras el menor descuido, este contrato quedará rescindido y carecerá de validez. A cambio de las citadas promesas, juro y prometo que someteré a tu poder a varios hombres y mujeres. Además, renuncio a Dios y a la Santísima Trinidad, así como a los votos del bautismo. Me uno a ti en una nueva alianza y me someto a ti en cuerpo y alma para la eternidad. Los pactos diabólicos llegaron hasta los conventos. Hubo un hombre que se acordó de Satanás, de Lucifer, de Belial, llamado Urbano Grandier. El documento que vamos a contemplar a continuación consta de dos partes. La primera es el juramento de fidelidad al diablo que prestó Urbano Grandier, y la segunda, la aceptación del voto de lealtad del sacerdote por parte de varios demonios.